hipoxemia, el nivel de PIP, la distensibilidad pulmonar, la extensión de los infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax, pero bueno, no se validó satisfactoriamente, tuvo poca repercusión y se dejó de usar. Después, en el 1994, el consenso americano-europeo lo que hizo fue unificar criterios tanto clínicos, radiográficos y gasométricos. Entonces tomaba en cuenta la hipoxemia grave de manifestación aguda, los infiltrados pulmonares bilaterales, sin evidencia de hipertensión en la aurícula izquierda, el valor de la PAFI menor a 300 en injuria pulmonar aguda y menor a 200 en síndrome de distrés respiratorio agudo, y la presión capilar pulmonar que era menor a 18 milímetros de mercurio. Después, en el 2005, no lo puse porque ya es mucho, se creó otro, o en el consenso de Delphi, lo que hicieron fue agregar, además de los criterios que ya dijimos, 3 más que eran la distensibilidad, la PIP y los factores predisponentes. Igual, la PIP ya lo habíamos dicho, pero evaluaba la dosis, digamos. La diferencia entre el consenso de Delphi y el americano europeo es que el de Delphi tenía mayor especificidad, pero menor sensibilidad para establecer el diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio. Entonces, en el 2012 ya surgió la definición de los criterios de Berlín, que tiene en cuenta la PAFI y 4 variables que son las variables clásicas que conocemos para hacer el diagnóstico, que van a ser la distensibilidad pulmonar, la detección de infiltrados pulmonares bilaterales, el volumen minuto, la PIP, y lo que eliminó, a diferencia del consenso americano-europeo, es el criterio de presión capilar. Después se vio que esto no tenía repercusión en el pronóstico, entonces se eliminó, y actualmente, o sea, nosotros tomamos en cuenta eso, pero actualmente lo clasifica según la PAFI en leve, moderado, grave y severo. Y esto de leve, moderado y severo tiene correlación con el pronóstico y la mortalidad. Dice ahí abajo que hay una fuerte correlación pronóstica entre los distintos grupos y la supervivencia, la mortalidad y los días de ventilación mecánica, y la mortalidad en los casos de síndrome de distrés respiratorio leve es del 27%, moderado es del 32% y severa del 45%. Bueno, entonces acá están los criterios que sí conocemos, que es lo de temporalidad, que es la aparición de del cuadro clínico de nuevos síntomas respiratorios o empeoramiento que sea menor a una semana, las opacidades bilaterales, que no están totalmente explicadas por derrames, colapso lobar o pulmonar o nódulos, el origen del edema, que sea una insuficiencia respiratoria, que no se explica por una insuficiencia cardíaca o sobrecarga de fluidos, y va a necesitar la evaluación con ecocardiografía, y además de la ecocardiografía necesita evaluar los factores de riesgo y el patrón evolutivo. Esto nos sirve para descartar el edema que sea de origen hidrostático. Bueno, y la oxigenación, que va a ser la PAFI, siempre con PIP igual o mayor a 5, va a ser leve menor a 200, sí, entre 200 y 300, pero moderado entre 100 y 200, y severo menor a 100. Me trabé, perdón. Bueno, estas es las imágenes que aparecían en un artículo que leímos. No sé si tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, pero bueno, por ahí tiene que ver con la situación actual, que estuvimos estudiando un montón el síndrome de distrés respiratorio, y bueno, para ver las imágenes por si las llegamos a ver alguna vez en algún paciente. Entonces, lo que se ve en estas imágenes es la heterogeneidad pulmonar en el síndrome de distrés respiratorio. En las radiografías de la A a la D se ven las opacidades radiográficas que están incluidas en el diagnóstico, que tienen que ser bilaterales y corresponder con el patrón habitual de edema pulmonar. Y no pueden ser explicadas ni justificadas por derrames pleurales, derrames, no especifica si son pleurales o pericárdicos, colapso lobar o pulmonar, y por nódulos o masas en la radiografía de tórax, como dijimos en la diapositiva anterior. También en la definición de Berlín, la radiografía puede ser reemplazada por la tomografía para detectar las opacidades diagnósticas, y entonces en la imagen E, que es la chiquita que está arriba, se muestra la heterogeneidad de las opacidades que se observan en los pacientes, que también son las mismas que la C y la D, o sea, la tomografía E se corresponde con las radiografías C y D.
Entonces, lo que es la F es una PET que corresponde a la E, o sea, sería todo lo mismo, y lo que muestra es muestra la actividad metabólica aumentada en lo que sería el cuadradito 1, en el rectángulo 1 que se ve chiquito, no sé si se ve bien, que muestra intensidad del contraste, porque las células inflamatorias tienen mucha actividad metabólica, y esto va a pasar en las regiones que están muy ventiladas. Y esto nos va a reflejar el volutrauma. Y después, el cuadradito 2, lo que va a mostrar es que hay baja actividad metabólica, y esto sucede en las regiones dorsales que no están ventiladas, en los dos pulmones, y eso nos está reflejando las atelectasias. Bueno, después la fisiopatología, lo que ocurre es que se produce una reacción inmunoinflamatoria a nivel del alveolo endotelial, que va a desencadenar un aumento de la producción de interleuquina 1, 6 y del factor de necrosis tumoral, que son citoquinas proinflamatorias. Se activa el endotelio vascular, que se va a tornar proinflamatorio y procoagulante. Se expresan moléculas de adhesión y reclutamiento de polimorfonucleares que lo que hacen es migrar al intersticio pulmonar, generan mayor daño estructural e inflamación por liberación del contenido enzimático, y esto va a estar a su vez potenciado por la angiotensina 2, la fosfolipasa A2, por la endotelina, que es vasoconstrictora. Lo saqué. Y también, me quedé, no sé qué más me falta decir. Bueno, aumenta la permeabilidad endotelial y favorece la acumulación de líquido de edema en el intersticio y el alveolo con elevada concentración de proteínas, y el surfactante se va a alterar en su función y estructura, y por la lesión de los neumonocitos tipo 2 disminuye la síntesis, y eso se traduce en un colapso alveolar. Bueno, después, con respecto a la fisiopatología de la enfermedad de base, que va a ser el síndrome de estrés respiratorio, va a variar con los diferentes estadios y con el tiempo. Esto requiere estricta monitorización para que a medida que vaya pasando de fase podamos reajustar los parámetros ventilatorios. Entonces, la fase inicial o exudativa, que son 5 a 7 días, la respuesta inflamatoria se produce sobre un pulmón sano, predomina el aumento de la permeabilidad alveolo capilar, la hipoxemia va a ser moderada a grave, la hipertensión pulmonar es moderada, y la capacidad residual funcional está normal o disminuida. Esto se puede corresponder con lo que dijimos en la primera diapositiva, que es la injuria pulmonar aguda, donde todavía no entra el concepto de síndrome de estrés respiratorio. Después, la segunda fase es la intermedia o la organizativa, que ya ocurre después de los 7 días, y la respuesta inflamatoria ya ocurre sobre un pulmón que está alterado, o sea, la histología. Entonces hay trombosis vascular, hipoxemia grave, hipertensión pulmonar moderada grave, y la capacidad residual funcional ya empieza a disminuir. Y la fase tardía o linfoproliferativa ocurre después de las 3 semanas, y ya hay distorsión de la histología pulmonar, proliferación vascular, hipoxemia moderada grave, hipertensión pulmonar, que ya también es moderada grave, y la capacidad residual funcional muy disminuida con un aumento del espacio muerto. Entonces este sería el cuadrito que se correlaciona con lo que leímos recién. La leve sería la injuria pulmonar aguda, donde disminuye la distensibilidad, pero todavía responde al oxígeno, y hay un aumento de la permeabilidad, va a haber edema. Y en la moderada y severa ya la distensibilidad está disminuida, y la diferencia va a ser en la moderada y severa la respuesta a la PIP, donde la moderada tiene respuesta a PIP y la severa no. Es por eso que después lo vamos a ver más adelante, cuando ya hablamos de un síndrome de estrés respiratorio que ya no responde al tratamiento habitual, se pueden buscar otras alternativas, porque ya no está respondiendo con lo que se hace habitualmente. Bueno, y ya hay disfunción metabólica y consolidación pulmonar. Entonces, las características de este cuadro van a ser disminución de los volúmenes pulmonares, principalmente de la capacidad residual funcional, shunt, hipertensión pulmonar, disfunción ventricular derecha, incremento del agua pulmonar extravascular, disminución de la distensibilidad pulmonar, y el baby lung con las áreas pulmonares con afectación heterogénea,
que, bueno, lo que tiene es, el Baby Lung son las 3 áreas. Tenemos una zona pulmonar que va a tener mayor daño, que va a incluir las regiones dependientes, que van a tener, mayor colapso alveolar y derrame pleural, una zona intermedia con colapso incompleto, y las zonas menos dependientes que tienen adecuada integridad alveolo-capilar, entonces tienen mejor elasticidad, y el objetivo de la ventilación mecánica en este tipo de pacientes con Baby Lung sería que podamos abrir las unidades que están colapsadas y evitar sobredistender a las zonas sanas. Bueno, en cuanto a las causas, tenemos las sistémicas o extrapulmonares, que son la sepsis, el politraumatismo, pancreatitis, intoxicaciones, quemaduras, las transfusiones masivas, las lesiones del sistema nervioso central, que son muchas de las cosas que nosotros vemos en quirófano. Las transfusiones, quemados, las neuro, politraumatismo, sepsis, y las pulmonares puede ser neumonía, contusión, cualquier tipo de neumonía, contusión pulmonar, la broncoaspiración de contenido gástrico, ahogamiento incompleto o parcial, y el asma bronquial. Y radiaciones, creo que dice abajo, está mezclada. Y dentro de las causas más frecuentes, el 85% de los diagnósticos son la neumonía, la aspiración de contenido gástrico y la sepsis. Son las 3 causas más frecuentes del síndrome de estrés respiratorio. Hay condiciones que pueden simular un síndrome de estrés respiratorio y habría que hacer un diagnóstico diferencial, y como veríamos que es o más leve o le faltan los factores de riesgo o los criterios diagnósticos. Entonces puede ser una falla cardíaca congestiva, una enfermedad pulmonar intersticial, y ahí pueden ser, no sé, las neumonías criptogénicas, no sé, como, bueno, las otras, neumonía intersticial aguda, después enfermedades conectivas, el síndrome antisintetasa de la polimiositis, una hemorragia alveolar difusa, como que ocurre en el Pasteur, por ejemplo, de las vasculitis, enfermedades pulmonares inducidas por drogas, por ejemplo la miodarona, que bueno, ayer también hablaba Gaby, bueno, y cáncer, y tuberculosis endobronquial. Bien. Bueno, en cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico para revertir los trastornos de la permeabilidad asociados a la injuria pulmonar aguda, pero lo actual sería, lo que hacemos actualmente es sustentar el control, sustentar el tratamiento en el control del factor desencadenante, ya sea primario o secundario, por ejemplo antibióticos en el caso de una neumonía, una sepsis, y en la ventilación mecánica de instalación temprana. Los objetivos serían mantener el intercambio gaseoso, la perfusión orgánica, el metabolismo aeróbico y evitar la sobredistensión alveolar. Entonces, si nosotros aplicamos una ventilación mecánica inapropiada sobre los pulmones que ya están afectados por esta injuria pulmonar aguda, actuando de forma sinérgica la mala ventilación con la lesión que ya tiene el paciente, se agrava la lesión pulmonar y por lo tanto empeora el pronóstico y la morbimortalidad. Entonces, a partir de la comprensión del comportamiento dinámico y localizado de los alveolos en estos pacientes, las estrategias van a incluir la ventilación mecánica protectora con volúmenes corrientes bajos, el reclutamiento alveolar, la titulación de la PIP y otras, que en realidad no me explayé en otras porque la clase es de ventilación mecánica, pero bueno, van a ser el prono, los relajantes musculares, después no sé qué más, bueno, el glucocorticoides, la terapia hídrica, no me acuerdo de otras cosas, pero entre otras. La estrategia ventilatoria de protección pulmonar, el estudio que es el que vimos, bueno, en las clases del lunes del COVID, el ARTS Network, demostró que los volúmenes corrientes bajos, de 6 a 8 mililitros kilo, se asocian con menor mortalidad y lesión pulmonar, relacionado con la ventilación, y esto no solamente el volumen bajo, sino que el mantenimiento de la presión plató por debajo de 30, son las dos que van a disminuir la mortalidad.
El objetivo de la saturación con la ventilación mecánica a volumen bajo va a ser entre 88 y 92. El BT se puede titular para mantener la presión plató entre 30 y 32, eso lo decían distintos artículos, había algunos que decían menor a 35, otros decían menor a 30, por ejemplo lo puse entre 30 y 32 porque era un intermedio. Y bueno, como vimos en las clases de COVID, en estos pacientes que tienen COVID y síndrome de distrés respiratorio se recomienda usar el BT bajo. Acá la diferencia es, lo puse por eso porque era entre 4 y 8 mililitros kilo de peso, bueno, del corporal predicho. Recién yo dije entre 6 y 8, bueno, en COVID dice de 4 a 8 la literatura. Y la frecuencia respiratoria la vamos a ajustar para mantener los valores de ventilación minuto y de dióxido de carbono. También junto con los volúmenes corrientes bajos viene la hipercapnia permisiva. Porque obviamente si yo le pongo un menos BT, va, ay no sé, medio que me distraje, perdón. Se asocia al uso limitado de BT. Entonces, la evidencia experimental lo que atribuye es que la acidosis respiratoria más que la hipercapnia tiene un papel protector intrínseco sobre los pulmones frente a la lesión por isquemia de reperfusión. Este papel protector más que nada de la acidosis respiratoria tiene que ver con lo que nosotros mantenemos en quirófano porque siempre que manejamos los medios internos es preferible, según lo que leí, que sea a la acidosis y no tirando a la alcalosis del medio interno, porque este papel protector se pierde o se agrava la lesión en la alcalosis. Y esto se relaciona con la inhibición de la enzima xantina oxidasa, que con también la menor producción del factor de necrosis tumoral y las citoquinas, entonces menor edema pulmonar y mejor compliance. Eso sería el papel protector. Me distrae. Bueno, la presión plató se recomienda mantenerla menor a 30, junto con el BT bajo. Dijimos que es una estrategia de protección pulmonar para limitar la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, y los estudios descubrieron que el uso de una estrategia de protección pulmonar con BT bajo y la plató menor a 30 redujo el riesgo de muerte. Entonces, el BT inicial es de 6 mililitros kilo, y luego se mide la plató después de una pausa inspiratoria de 0,5 segundos, y si es mayor a 30, se va reduciendo el BT 1 mililitro kilo hasta 4, para que la plató se encuentre dentro de rango. Después la PIP, es fundamental también la ventilación mecánica. Se recomienda una PIP alta, mayor a 10, que lo que va a hacer es, favorece, ayuda a disminuir la mortalidad en pacientes con síndrome de distrés respiratorio que están internados en UTI, y lo que hace es reducir el colapso alveolar, previene la teletrauma, y ahí es donde lo pones. Entonces, previene la teletrauma, favorece la redistribución del agua pulmonar, reduce el cortocircuito o intrapulmonar, incrementa la capacidad de funcional y aumenta el riesgo. Por contraparte, aumenta el riesgo para el trauma. Entonces, acá es cuando nos preguntamos si reduce o no la lesión pulmonar inducida. Sí, estoy hablando acá. Inducida por el ventilador. Bueno, en cuanto al reclutamiento alveolar, las maniobras de reclutamiento, esto no pusimos mucho porque ya tuvimos una clase con Mari la semana pasada y estuvo muy completa como para repetir lo mismo. Lo que hacen es aumentar de manera transitoria la presión transpulmonar para abrir los alveolos que estén colapsados. Y la técnica más utilizada consiste en mantener las presiones de inflación alveolar por periodo de 40 segundos asociados con PIP y BT bajo. Lo que hace esto es mejorar la oxigenación, pero no mejora la supervivencia en pacientes con síndrome de distrés respiratorio, y también, como efecto adverso, se asocian con hipotensión y con hipoxemia. Y según la evidencia actual, entonces no se recomienda su uso en pacientes con síndrome de distrés respiratorio, y solamente deben usarse en los casos de hipoxemia refractaria al tratamiento.
Bueno, la hipoxemia refractaria va a ser toda insuficiencia respiratoria aguda que, bajo medidas neumoprotectoras, mantiene de manera persistente una PAFI menor a 100 y la Plató mayor a 30. Una vez que se hizo el diagnóstico, deben valorarse diferentes medidas terapéuticas que engloben y actúen sobre diferentes aspectos de la fisiopatología pulmonar para mejorar la supervivencia. Bueno, ¿cómo la vamos a manejar a la hipoxemia refractaria? Con el BT bajo, la PIP y las maniobras de reclutamiento alveolar, como ya estuvimos hablando antes, el decúbito-prono, que tampoco no sé si detenerme en esto o no, porque ya lo estuvimos hablando un montón en las clases de estas semanas. Los relajantes musculares, los corticoides, el óxido nítrico, todo esto, no sé si decirlo, no sé si quieren que diga o no. Sí, así, nombrarlo. Volver a nombrarlo, sí, como para refrescarlo, pero no ir tan a fondo. Bueno, el prono lo que va a hacer es, en el síndrome de estrés respiratorio agudo severo, es lograr la distribución homogénea del volumen minuto y también favorece disminuye la compresión del corazón. Después, los relajantes musculares también en el caso de la hipoxemia refractaria o el síndrome de estrés respiratorio severo, van a mejorar los resultados aumentando o disminuyendo la lesión pulmonar inducida por el ventilador y también mejorando la sincronía entre el ventilador y el respirador y el paciente. Bueno, también lo hemos hablado en las otras clases, lo de la sedación profunda y los relajantes musculares, pero la sedación profunda tiene efectos deleterios propios. Después el óxido nítrico, que es un mediador biológico de la relajación del músculo liso, lo que hace es dilatar la vasculatura pulmonar, y lo que tiene es que si lo usamos por vía endovenosa, tiene corta duración, entonces se elige usarlo de manera inhalatoria, y lo que hace es producir vasodilatación en zonas que están bien ventiladas, atrayendo sangre a las zonas que están mal ventiladas, mejorando la relación BQ. Después, la terapia hídrica restrictiva también ayuda a disminuir el tiempo de ventilación mecánica, y bueno, también leímos en otro artículo lo de la albúmina y los diuréticos que mejoran la oxigenación, pero bueno, ya no son como de primera línea, digamos. Bueno, y después la ventilación controlada por presión, lo que hace mejorar la hipoxemia, pero no el pronóstico. Y dentro de los parámetros del ventilador, la relación IE invertida, que también se usa en la ventilación controlada por presión, lo que hace es prolongar la fase inspiratoria hasta que supera el tiempo de expiración, invirtiendo la relación, y mejora la ventilación y las presiones, pero no produce cambio en la oxigenación y produce deterioro del índice cardíaco. También está el ECMO, la membrana, la oxigenación con membrana extracorpórea. Algo busqué, no sé si quieren que lo diga eso también. Sí, lo busqué, sí. Bueno, el ECMO es una forma modificada de bypass cardiopulmonar, que lo que hace es proveer una entrega prolongada de oxígeno tisular en los pacientes que tienen fallo respiratorio o cardíaco, y lo que hace es que se usen estrategias ventilatorias que sean menos agresivas en pacientes que ya están muy comprometidos. Utiliza la diferencia alveolo arterial como predictor de gravedad. Entonces, nosotros esto que lo podemos ver, o sea, lo podemos usar, puede ser un criterio para el uso de ECMO. La diferencia alveolo arterial mayor a 200 ya se presenta en una insuficiencia respiratoria aguda grave. En pacientes que no se puede usar ECMO son en pacientes con una enfermedad terminal, que tengan hipertensión pulmonar fija, que tengan una lesión cerebral irreversible, sangrados activos, coagulopatías no compensadas, falla multiorgánica con 2 o más órganos extrapulmonares en fallo, y ya cuando la diferencia alveolo arterial es mayor a 420 a 450, según los autores, ya tiene un riesgo de mortalidad del 90 al 100%. Bueno. Sí, Martín, esto sería tanto para oxigenación como para remoción de CO2, ¿no?
las membranas. ¿Se escuchó? Como una diálisis del pulmón. Claro, pero ¿sería tanto para sacar CO2 como para oxigenar al paciente? ¿O es solo para sacar CO2? No sé, yo leí que mejora la oxigenación tisular, es lo que sé. Lo que leí en los artículos, sinceramente, más no sé. Sí, hay varias Las dos cosas en formas de teoría. ECMO. Hay veno venoso, veno arterial, dependiendo de la forma que tengas, puedes mejorar oxigenación y remoción de CO2 o ambas cosas. Hay como diferentes modelos de ECMO y cosas que no las vamos a ver nunca. Bueno, sigo. Después está la ventilación con liberación de presión en la vía aérea, que es la relación del volumen de control por presión más la relación invertida, y lo que hace es mejorar la hemodinamia y la mecánica respiratoria. Y lo otro que decía es la ventilación con alta frecuencia oscilatoria, que lo que hace es usar bajos BT con una frecuencia respiratoria muy alta, y es esto que dice acá en la diapo de que un pistón maneja volúmenes corrientes muy bajos a una frecuencia de 3 a 10 Hz, y cada Hz representa una frecuencia de 60 minutos. Y lo que hace, bueno, es mejorar la oxigenación, pero no la supervivencia. Esto se usa en pacientes que tienen el síndrome de distrés respiratorio refractario al tratamiento convencional, como decíamos hoy, que sería control por volumen, por ejemplo, convencional, y se usa en pacientes que están gravemente hipoxémicos, evitando la sobredistensión y el colapso de los alvéolos. Entonces, se puede usar en un síndrome de distrés respiratorio agudo grave, en la presión media, cuando la presión media de la vía aérea es mayor a 18, el índice de oxigenación mayor a 18, o cuando la FIO2, cuando se usa FIO2 mayor a 0,6 para corregir una saturación a mayor, o sea, lo usamos hasta que usemos una FIO2 mayor a 0,6 para conseguir una saturación mayor a 89, cuando necesitamos lograr eso. Y las contraindicaciones relativas van a ser las enfermedades con constante de tiempo prolongada, como puede ser el asma, por ejemplo, la inestabilidad hemodinámica o la hipertensión endocraniana que no tenga un monitoreo de TIC. Si se aplica precozmente, puede mejorar la supervivencia cuando se lo aplican menos de 48 horas del diagnóstico, pero bueno, por eso se dice que no mejora la supervivencia. Bueno, y la escala de las recomendaciones en el síndrome de distrés, el decúbito prono es grado de evidencia A y la PIP es AB. Y bueno, después todo el resto ya es las maniobras de reclutamiento, bueno, APRB ya me olvidé que era. Los relajantes, los corticoides, todos ya son B. Y ni hablar ECMO, el oxionítrico, la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Bueno, y en la otra parte de la clase es la lesión pulmonar inducida por el ventilador, que más o menos algo estuvimos diciendo y van de la mano. Los pacientes a los que vamos a ventilar, que ya tienen el pulmón dañado, nosotros podemos agregarles otro daño si lo ventilamos de manera no adecuada. Entonces, hace referencia a la lesión pulmonar que se produce como consecuencia de la aplicación inadecuada de la ventilación mecánica, y puede deberse al traumatismo causado por una excesiva presión o el daño secundario, el estiramiento mecánico del parénquima pulmonar. Entonces, el barotrauma es el traumatismo pulmonar producido por la presión positiva, que va a producir sobredistensión, rotura alveolar y salida de aire del alveolo. Esto lo que va a producir es el mecanismo cuando sale cuando se sobredistiende, se rompe el alveolo y sale el aire, el gas extraalveolar lo que hace es moverse a favor de un gradiente de presión hacia el intersticio perivascular, y lo que hace es seguir una vía de menor resistencia, va a ir desde donde hay mayor presión a menor, y va a producir primero una enfisema intersticial. Desde el intersticio, el aire va a ir desde la vaina broncovascular hasta alcanzar el hilio pulmonar y el mediastino, y en segundo lugar puede producir un neumomediastino.
cuando el gas, o sea, el aire sigue a presión, puede romper la pleura y producir un neumotórax, o también puede producir disección de los planos faciales y producir enfisema subcutáneo, o hasta llegar a producir un neumoperitoneo. Y el otro, bueno, ¿cómo disminuiríamos el riesgo de barotrauma? Minimizando la ventilación minuto, utilizando volúmenes circulantes bajos, limitar la presión máxima de insuflación, disminuir la relación inspiración-expiración, reducir la obstrucción bronquial, normalizar la distensibilidad pulmonar, mejorar la distensibilidad de la pared torácica y utilizar un modo de soporte ventilatorio parcial. Hay pacientes, que creo que lo hice más adelante, que ya tienen disminuida la distensibilidad de la pared torácica, entonces lo que podemos hacer nosotros con la ventilación es mejorar esa distensibilidad y no empeorarla con estas estrategias. Y la otra, el otro mecanismo, la lesión pulmonar inducida por estiramiento. Entonces, es una forma de lesión pulmonar que simula el síndrome de estrés respiratorio y se produce en pacientes que tienen pulmones previamente lesionados y reciben soporte ventilatorio de forma inapropiada. Lo que puede producir esta lesión, este daño pulmonar, es volutrauma, telectrauma y biotrauma. El volutrauma, lo que sucede es que la presión positiva aplicada tiende a producir volúmenes mayores en las áreas más distensibles del pulmón, sobredistendiéndolas y causando una lesión alveolar aguda con formación de edema pulmonar por aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. Para que haya sobredistensión, tiene que haber una presión transpulmonar alta, y cuanto mayor sea, más se va a sobredistender ese pulmón. La distensibilidad de la pared torácica, como dije hoy, en los obesos, en los quemados, en los que tienen deformidad, la sobredistensión alveolar va a disminuir porque la presión transpulmonar va a ser menor. Entonces, ¿cómo se puede reducir el riesgo de volutrauma? Con una estrategia ventilatoria protectora pulmonar que incluya un BT bajo, entonces de 6 microkilos, entonces disminuye el riesgo. Después el atelectrauma va a ocurrir durante el reclutamiento y el desreclutamiento de unidades pulmonares inestables durante cada ciclo ventilatorio, y esto ocurre cuando se usan volúmenes inspiratorios bajos y niveles inadecuados de PIB durante la ventilación de los pacientes con injuria pulmonar aguda o síndrome de estrés respiratorio. Entonces, los alvéolos tienden a abrirse en inspiración y a cerrarse en expiración, y esto lo que hace es 3 tipos de lesión pulmonar que pueden ser desgarro alveolar por creación de fuerzas de estrés en la interfase entre los alvéolos distendidos y los colapsados, la alteración del surfactante y la lesión del endotelio microvascular con salida de matiz hacia los espacios intersticial y alveolar. ¿Cómo se disminuye el riesgo? Con un nivel adecuado de PIB. Y después el biotrauma, la sobredistensión pulmonar local que producida por volúmenes inspiratorios elevados junto con la apertura y el cierre repetitivo de los alvéolos con bajos niveles de PIB pueden inducir una respuesta inflamatoria pulmonar con activación y liberación de mediadores de la inflamación como citoquinas y factor de necrosis tumoral. Esto también puede aumentar la formación de edema, acentuar la lesión inducida en el ventilador, y el paso de las citoquinas a la circulación sistémica puede producir una reacción inflamatoria en órganos distantes, y esto puede generar un fallo multiorgánico. ¿Cómo evitamos que se produzca el biotrauma? Con estrategia de ventilación con bajos volúmenes circulantes. La PIB terapéutica disminuirá la respuesta inflamatoria y reducirá la tasa también de mortalidad y morbilidad. Bueno, y otras complicaciones que pueden ocurrir en la ventilación mecánica es la autopip, cuando se produce el vacío incompleto de las unidades alveolares al final de la aspiración. Esto es más acentuado, se nota en pacientes que tienen obstrucción al flujo aéreo o con una ventilación mecánica con alto flujo. Y la toxicidad por oxígeno. Algunas concentraciones de oxígeno inducen la formación de radicales libres, y esto ocasiona cambios estructurales en el pulmón que no se distinguen de la injuria pulmonar aguda, y esto ocurre con la FIO2 mayor a 0,6. ¿Cuándo serían las indicaciones de FIO2 al 1? Al inicio de la ventilación mecánica, durante el transporte del paciente, en la aspiración de secreciones y en los periodos de inestabilidad. Y nada más. Fin de la presentación. ¿Cómo saco para compartir?
Bueno,